Bajo el abrasador sol de Vietnam, el temerario sargento Joe Hooper y la heterogénea banda de marginados que conformaban la compañía de infantería estadounidense, conocida como los Asaltantes Delta, se aproximaron cautelosamente a un río en lo profundo de la ardiente jungla, en busca de su enemigo comunista. De repente, una ensordecedora lluvia de cohetes estridentes y disparos entrecortados de ametralladora, provenientes de la orilla opuesta, les indicó que lo habían encontrado. Refugiándose entre la densa maleza, la voz del jefe de escuadrón Hooper se abrió paso a través del estruendo al reunir a un puñado de sus soldados más intrépidos para lanzar un audaz asalto contra los búnkeres del ejército de Vietnam del Norte, cargando a toda prisa a través de las aguas del río, que llegaban hasta el pecho, para entablar un frenético tiroteo. En medio del caótico fragor del combate, el valiente Hooper y sus hombres lograron derribar, uno tras otro, hasta aniquilar 5 búnkeres. Animados por el éxito obtenido, el resto de la compañía Delta se lanzó al frente para unirse a la refriega, pero fue recibida por una feroz lluvia de balas vietnamitas del norte, que hacía caer a varios soldados al suelo de la jungla, sumidos en el dolor. En Piedmont, Carolina del Sur, Joe Ronnie Hooper nació el 8 de agosto de 1938, en una familia que luchaba contra la pobreza y contaba con un padre alcohólico. Al crecer sin una figura ejemplar en casa, Hooper admiraba a los duros y rebeldes del cine de Hollywood, como John Wayne y James Dean, y pronto se ganó la reputación de ser un niño problemático, envuelto con frecuencia en peleas. Como joven rebelde, siempre en busca de aventuras y de una oportunidad para demostrar su temple, y habiéndose forjado la capacidad de valerse por sí mismo desde muy pequeño, no sorprendió en absoluto que abandonara la escuela secundaria para alistarse en la Marina de los Estados Unidos en 1956. Aunque inicialmente encontró difícil el campo de entrenamiento, la Marina le proporcionó la disciplina que tanto necesitaba. Para el verano de 1959, ya casado, Hooper decidió no reenlistarse en la Marina. La transición a la vida civil resultó ser un reto. Insatisfecho con su trabajo como vendedor de utensilios de cocina y con un matrimonio que se deterioró rápidamente, su unión llegó a su fin tras tan solo 7 meses. Intentó una última oportunidad en la vida civil trabajando en una fábrica, pero pronto comprendió que ese mundo no era para él y decidió reenlistarse en la Marina. Sin embargo, al encontrar cerrada la oficina de reclutamiento local, se dirigió a la del ejército, situada al otro lado de la calle, y se alistó el 31 de mayo de 1960 como soldado raso de primera clase. Tras completar su entrenamiento al año siguiente, Hooper fue destinado a Corea del Sur, donde se mantenía una fuerte presencia estadounidense desde el final de la Guerra de Corea en 1953. Sin acciones militares relevantes que contar, pasó sus días bebiendo y peleándose, lo que lo llevaba a tener constantes roces con sus superiores. En una ocasión, recibió un artículo 15 por abandonar su puesto sin ser relevado debidamente. No obstante, era mucho más feliz en el ejército que en casa y, pese a su indisciplinada conducta, finalmente fue ascendido a sargento. Al dejar Corea en noviembre de 1963, regresó a los Estados Unidos para continuar su adiestramiento en bases de Texas, Kentucky y Carolina del Norte. Su estilo de vida imprudente y su actitud despreocupada le siguieron causando problemas, incluida su expulsión de algunas actividades de entrenamiento, pero su potencial no pasó desapercibido, y fue ascendido a sargento de primera en septiembre de 1966. Sin embargo, tras ser reasignado a Panamá, su conducta errática empeoró. Recibió un segundo artículo 15 y fue degradado a sargento por haber faltado a la llamada de atención, para luego acumular un tercer artículo 15 poco después por haberse ausentado sin autorización. Un nuevo episodio de ausencia injustificada, apenas un mes más tarde, le costó un juicio sumario militar y otra degradación, esta vez a cabo. El aburrimiento en la base había alimentado su mal comportamiento, pero la oportunidad de demostrar su verdadero valor en el campo de batalla no tardó en llegar. Con el incremento de la participación estadounidense en Vietnam tras el incidente del Golfo de Tonkin en 1964, la demanda de tropas aumentaba constantemente. Al igual que Hooper, muchos de los soldados de la nueva compañía Delta provenían de entornos complicados, mostrando a menudo comportamientos indisciplinados y falta de orden. De hecho, su costumbre de robar equipo de entrenamiento a otras compañías pronto les valió el apodo de los Asaltantes Delta. Sin embargo, M.C. Menami estaba decidido a forjar a ese grupo disparatado en una máquina de guerra bien aceitada, capaz de enfrentar los desafíos que les aguardaban en Vietnam. Al llegar a Vietnam, Hooper y los Asaltantes Delta se vieron inmersos en misiones de buscar y destruir, en las que eran enviados a territorio hostil para localizar y neutralizar cualquier objetivo enemigo, retirándose rápidamente al culminar la operación. En una de esas misiones, el 21 de febrero de 1968, la compañía Delta se dirigía hacia el sur, en dirección a la ciudad de Hue.
pues se encontraba sumida en una encarnizada batalla que había comenzado 3 semanas antes, como parte de la ofensiva del Tet, en la que las fuerzas del norte de Vietnam aprovecharon que muchos de sus homólogos del sur celebrarían el Año Nuevo Lunar para lanzar un feroz ataque sorpresa por todo el país. Mientras avanzaban por la abrasadora jungla, los asaltantes Delta se toparon con varios objetos descartados la noche anterior por miembros del ejército de Vietnam del Norte, conocido como NVA. Basándose en la cantidad de artículos encontrados, estimaron que la unidad enemiga debía contar con alrededor de 100 soldados. Sabían que el peligro acechaba, aunque no se imaginaban lo próximo que estaba. Instantes después, al alcanzar un río, fueron recibidos de inmediato por una andanada de cohetes y disparos de ametralladora provenientes de búnkeres enemigos situados en la orilla opuesta. Buscando refugio, el sargento Hooper y otro jefe de escuadrón se apresuraron a reunir a un grupo de soldados para lanzarse a cruzar el río, cuyas aguas les llegaban hasta el pecho, en una audaz contraofensiva. Al arribar a la otra orilla, neutralizaron con éxito 5 búnkeres, inspirando al resto de la compañía a seguirlos. Sin embargo, el NVA se mantuvo firme, y en poco tiempo, varios soldados resultaron heridos. Sin dudarlo, el sargento Hooper se lanzó a la línea de fuego para evacuar a los heridos de la zona de peligro. Pero, al retornar a las líneas amigas, 3 combatientes del NVA aparecieron de la nada, lanzando un ataque feroz que dejó gravemente herido al capellán de la unidad. Reaccionando a la velocidad del rayo, Hooper volvió a la defensa de sus hombres, eliminando a 2 de los 3 soldados enemigos antes de evacuar al capellán para recibir atención médica. Con el cambio en la marea de la batalla, Hooper condujo a sus hombres en una barrida metódica por la zona. Al ver cómo las tropas del NVA se apresuraban a buscar refugio en casas, tomó un arma antitanque ligera y, 1 a 1, redujo dichas viviendas a escombros, neutralizando a los soldados enemigos que se ocultaban en su interior. Finalmente, al llegar a una pequeña línea de búnkeres, Hooper saltó a la trinchera para evaluar la situación, cuando, de la nada, un oficial del NVA se lanzó en su dirección. Quedado sin munición, pero aún armado con su bayoneta, Hooper la usó con gran destreza para repeler a su agresor en un combate cuerpo a cuerpo. Al salir de la trinchera, observó que su unidad estaba enfrascada en un encarnizado tiroteo contra soldados enemigos atrincherados en otra modesta vivienda. Sin titubear, cargó contra el edificio portando un puñado de granadas. Aunque este ataque eliminó al enemigo, también le causó heridas adicionales debido a los fragmentos de las granadas. A pesar de recibir nuevamente la oferta de atención médica, Hooper se negó, decidido a mantener su enfoque en ganar la batalla. Al aproximarse a la línea final de resistencia, el pelotón se vio sometido a un brutal asalto proveniente de 4 búnkeres en el flanco izquierdo. Actuando con rapidez, Hooper tomó a otro sargento y corrió por la línea de trincheras enemigas, lanzando una granada en cada búnker a medida que pasaban. Tras eliminar otro búnker con una granada incendiaria, neutralizó a 2 más con disparos de rifle. Mientras tanto, un grupo de soldados había quedado atrapado en una trinchera cercana, bajo el fuego incesante de ametralladoras enemigas, dejando a varios de ellos gravemente heridos. Una vez más, Hooper se transformó en héroe, sin apenas detenerse a recuperar el aliento antes de lanzarse a socorrer a sus compañeros. En su camino para rescatarlos, fue interceptado por un soldado del NVA que emergió de su escondite con un ataque feroz. Sin inmutarse, Hooper sacó con calma una pistola y eliminó a su agresor, trasladando a su camarada a un lugar seguro. Luego, procedió a correr por el tramo final de la trinchera, eliminando a 3 oficiales enemigos más con disparos de rifle a medida que avanzaba. Llevó a sus tropas hacia adelante para establecer una línea final, y evaluó el campo de batalla, rechazando nuevamente la atención médica hasta que sus hombres se reorganizaran y redistribuyeran la munición en previsión de un nuevo asalto. Pero este no llegó. Gracias a sus heroicas acciones, la unidad del NVA fue completamente aniquilada, y Hooper se atribuyó personalmente la eliminación de un estimado de 23 soldados enemigos ese día. Al regresar de Vietnam del Sur, fue dado de baja en junio de 1968, para luego reenlistarse en septiembre de ese mismo año como especialista en relaciones públicas. Al año siguiente, se dirigió a la Casa Blanca para recibir su medalla de honor del presidente Richard Nixon. Su destacada valentía en Vietnam le valió, además, 2 estrellas de plata, 6 estrellas de bronce, 8 corazones púrpura, la citación de unidad presidencial, la medalla de servicio en Vietnam con 6 estrellas de campaña y la distinción al combatiente de infantería. A pesar de ser constantemente reprendido por su comportamiento alborotado, Hooper terminó convirtiéndose, de forma notable, en uno de los soldados más condecorados de la Guerra de Vietnam,
Fue uno de tan solo 3 que resultaron heridos en combate en 8 ocasiones durante el conflicto. Se le atribuye la eliminación de un impresionante 115 soldados enemigos. Tras otro periodo en Panamá y una segunda misión en Vietnam, Hooper permaneció en el ejército, desempeñándose como instructor de entrenamiento antes de unirse a la reserva del ejército. Finalmente, al abandonar el servicio en septiembre de 1978, falleció apenas 9 meses después, a la tierna edad de 40 años. No obstante, sus increíbles hazañas en el campo de batalla serán recordadas por siempre por aquellos que lucharon a su lado, especialmente por quienes le salvó la vida con sus nobles acciones.